Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sol, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por acercarte a este espacio y poder participar y que podamos contar un poco la historia que tienen y la trayectoria que tienen ustedes en Mar del Plata desde la agrupación de marplatense de canabicultores. Así No, que gracias por bueno, el espacio y darnos difusión a lo que venimos haciendo y trabajando. perfecto. ¿Querés contarnos más o menos cómo empezaron, cómo iniciaron eh, desde los Sí, inicios? la agrupación surge aproximadamente en el 2010. Yo no estaba en un inicio, yo me sumo en Ah, bien. 2012, más o menos para la época de la Segunda Copa del Mar. En 2010 más o menos inicia la agrupación compartiendo el espacio con un espacio anarquista que funcionaba acá, un Ateneo anarquista, acá en Mar del Plata, y principalmente de un desprendimiento de lo que eran los foros, todo lo que es cultivo, arrancó primero que nada en Argentina a través de lo que eran los foros, o sea, obviamente la gente trataba de mantener el anonimato y no tenía interés capaz de darse tanto a visibilizar como hoy sí vemos que mucha gente abiertamente consume o da talleres de cultivo, lo hace abiertamente en Facebook, etcétera, sino que se hacía a través de estos foros de internet, principalmente Cannabis Café, El Plantate, foros que capaz que yo sí ya participaba, pero no participaba en la agrupación. Aproximadamente en 2010, 2011 la agrupación empieza a funcionar en este paseo en el Ateneo Anarquista. Una vez por semana se hace un encuentro de canabicultores y canabicultoras. Y en este caso, después con el tiempo, o sea, esta reunión semanal va funcionando así, y después con el tiempo queda directamente la sede social para la agrupación marplatense de canabicultores. Los anarquistas se van un poco antes, sí, 2011 o un poco antes que yo entre 2012, ya quedan pocas cosas de ellos ahí, y, y en ese caso queda únicamente el uso exclusivo de la sede, que hacíamos un día de encuentro para cultivadores, un día para quienes ya estaban cultivando, ya tenían cannabis, para intercambio de Sí. genéticas, o sea, más que nada la búsqueda era esa en ese momento, ¿no? Información de primera mano, buscar o formar un colectivo que nos permitiera defendernos en caso de tener algún encuentro con la ley, ser un colectivo, y a la vez es el momento en también, tengamos en cuenta, 2008-2009 empiezan a funcionar los encuentros en el planetario, en Argentina, y se empieza a visibilizar o a generar lo que hoy es un movimiento consolidado como es el movimiento canábico, ¿no? Así que aproximadamente ese sería un poco el inicio de la agrupación. Un espacio de encuentro de personas que son usuarias de cannabis y cultivadoras principalmente para intercambiar genéticas, intercambiar información y así llevar adelante más o menos una protección colectiva desde lo que es la asociación civil, ¿sí? Desde Claro. el cuidado de una ONG, etc. Y hoy en día, ¿cómo trabajan? ¿Qué reuniones hacen? Yo me acuerdo que me acerqué a uno de los talleres de aceite. Claro, eso aproximadamente hace unos 2, 3 años seguimos con el Día de Cultivadores. Bueno, hoy no porque por este tema Sí, particular sí, sí, que sí, sí. sufrimos todos, ¿no? Que estamos aislados. Particularmente veníamos haciendo 3 actividades semanales, una que era los días de taller, que eran los días lunes, que se brindaba un taller de cultivo con distintas temáticas, principalmente una de las temáticas era la reproducción asexual de plantas, que es a través del esqueje, para que la gente pueda, a la vez de que entraba en un sistema de autoproducción y de abastecer su consumo de cannabis, también tuviera acceso a las genéticas, teniendo en cuenta la realidad en nuestro país de que está perseguida la genética o la tenencia de semillas es tan compleja como la tenencia de la misma flor de cannabis, ¿no? Claro. De hecho, hay acá en Mar del Plata un montón de casos vinculados a lo que es recibir semillas de alguna otra ciudad. Bien, ¿y tienen un acompañamiento por ahí las personas que se acercan después vuelven para saber cómo va la planta, los que recién comienzan? ¿Cómo ves eso? ¿También se está acercando gente Sí, en nueva? general la idea es esa, o sea, en general la idea es esa, los días lunes brindar el taller, brindar acceso a toda la información, a todo lo necesario como para que la gente pueda arrancar
esta búsqueda del autoabastecimiento, y a partir de eso generar el acompañamiento como para que la gente pueda hacer todo el proceso, digamos, desde obtener el plantín y arrancar a tener una planta de marihuana, hasta cosecharla y hacer el curado y la conserva en frascos para su posterior uso, ya sea que lo quiera fumar o que lo quiera Claro. hacer aceite o vaporizar o lo que fuera, ¿no? Bien. ¿Y es mucha la demanda? ¿Cómo has visto a lo largo de los años o por ahí hoy en día en Mar del Plata? ¿Son muchas las personas que se acercan? Y nosotros siempre, o sea, lo que tiene esto, tengamos en cuenta que cambió quizás a los inicios, que nosotros en 2010 pasamos de ser un grupo más que nada de personas usuarias y cultivadoras por uso adulto, no por un uso terapéutico ni medicinal declarado. En algunos casos sí, pero menos masivamente, sí, o sea, no había la masividad de usuarios terapéuticos que existe hoy día, sí, el reclamo de la sociedad por el uso de cannabis medicinal, digamos que recién surge en Argentina cuando sale este famoso documental de la CNN contando el caso de Charlotte Figi, todo el tema del aprovechamiento del CBD. Ahí realmente hay un boom que después se instala en Argentina con la figura de las madres cultivadoras, ¿no? Que en este caso tiene un impacto muy grande y que llevó gran parte de los medios y que hace que hoy el cannabis terapéutico tenga un reclamo muy particular y que en este contexto sea atendible de que hay una necesidad de acceso a cannabis, gente que ha encontrado en esto no solo para lo que es epilepsia refractaria, sino también para un montón de patologías que ya se conocían de antes y que se aprovechaban del cannabis, como Alzheimer, dolor crónico, como paliativo en personas de cáncer, para lo que es artritis, artrosis, conozco mucha gente que lo utiliza y ha tenido buenos resultados. Lo que es importante acá es ver que toda esa cantidad de gente ha visto el potencial terapéutico del cannabis y se ha puesto a cultivar en la casa o ha exigido a quienes venimos cultivando que le demos la información o el acceso a la manera de obtener esto. Entonces se han sumado y son también hoy por hoy un agente o una parte importante de este movimiento canábico que en un principio quizás iba más por el lado de la reivindicación de un derecho individual que es el de lo que con mi cuerpo, claro, que no me juzguen por lo que tengo en el patio de mi casa, ni por lo que tengo en el bolsillo y que quiero consumir, porque no le hago un daño a nadie. Tal cual. Bueno, precisamente justo hice una entrevista recién a un juez y habla de eso, que no es delito porque todo lo contrario, en vez de causar un daño, quizás causas un bienestar en las personas. Ya bueno, después se compartirá. Y más allá del bienestar, yo a veces me quiero salir un poco de este discurso de la salud, ¿sí? O sea, si bien la perspectiva de la agrupación va a ser siempre de presentar una opción como la reducción de daños por cualquier otra opción, o sea, el punitivismo, la persecución del usuario no es una alternativa, me parece que tampoco hay que reivindicar o juzgar a las personas por el consumo que tengan, o sea, de la piel para adentro, yo soy soberano de mí mismo, si me quiero, o sea, nadie me puede juzgar por lo que yo haga. O sea, tampoco centrarse en este discurso de, bueno, sí, la marihuana es saludable o no. O sea, hay que tener mucho cuidado a veces con el mensaje que damos, porque también tiene sus riesgos el consumo de cannabis, como tiene el riesgo el azúcar, comerse un alfajor, tomar mucha Coca-Cola, jugar mucho tiempo a la PlayStation. O sea, son cosas que nosotros tenemos que encontrar la manera de adecuarnos y a la vez de entender cómo es el proceso del consumo, ¿no? De estas, sean sustancias o sean otras cosas, ¿no? Sí, tal cual, la libertad de poder decidir, la autonomía, el derecho a la autonomía, el poder de decisión, de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. O con lo que Eso yo está a la base quiero. y me parece que es la condición de posibilidad de cualquier derecho vinculado a la tenencia o la utilización de sustancias, ¿no? Me parece que es muy importante que entendamos esto, y es muy importante el planteo que hace el juez, ¿no? De entender de que, o sea, como bien jurídico no hay afectado nada acá, y que al contrario, o sea, no estar regulando el cannabis es estar empujando a una situación particular a la gente,
de participar en un mercado negro, impedirle que tenga plantas en su casa, perseguirla por tener plantas en su casa, realmente no ha sido la manera y queda más que demostrado. Hace poco, Regulación Legal publicó un informe del impacto que ha tenido en provincia la persecución de sustancias, y es sorprendente lo que se ha incrementado en los últimos años y lo que gasta el Estado respecto a la persecución de las personas usuarias de cannabis. Sí, 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 tal cual. ¿Cómo ustedes, cuál respuesta tuvieron ante la demanda de que de un año a otro, por ahí después de esto del caso de Charlotte, empezaron a recibir madres, por ejemplo, o padres en su agrupación? Sí, ya es la marcha de ese año, fue muy fuerte, fue muy fuerte en su momento, encontrándose, tratando de dar una respuesta que el Estado no daba, tratando de brindar acceso a la información respecto al cannabis, que la gente se tuviera que informar realmente a través de los usuarios y las redes de cultivadores y cultivadoras del país. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque no estábamos capacitados para enfrentarnos a patologías muy complejas, a cuadros muy delicados, y a la vez teníamos toda la buena voluntad de intervenir. Siempre fue importante, en ese momento nosotros tomamos una decisión que era, o sea, nosotros no vamos a intervenir o no vamos a dar cannabis a una persona sin saber que existe detrás un profesional de la salud que está acompañando y siguiendo el caso, porque eso es prácticamente un ejercicio ilegal de la medicina. Nosotros no recomendamos a nadie que haga uso de cannabis por ninguna de las patologías que se conoce, sino que entendemos que hay que acompañar a aquellas personas que deciden personalmente hacer el uso y que tienen el acompañamiento del médico detrás. Fue todo un proceso descubrir todo esto, nos llevó mucho tiempo, trabajamos en conjunto en un principio con Mamá Cultiva. Mamá Cultiva Argentina vino, dio una charla acá en Mar del Plata, eso generó que muchísima gente se acercara, particularmente sacándonos de nuestro ámbito natural, que era el uso de la planta, la copa canábica, el reconocer terpenos y flavonoides en la planta que den ciertos olores y aromas, y pasándonos a centrar más en cuáles eran las plantas que generaban ciertos alivios, tratando de conseguir esas genéticas. Nuestra primera reacción fue esa, tratar de conseguir esas genéticas altas en CBD, como para poder, como hacíamos en su momento, nosotros pasarnos plantas que nos parecían copadas, porque no teníamos la posibilidad de comprar semillas y eso, pasarle plantas a la gente que fueran altas en CBD, que permitieran ese uso terapéutico que tanto se comentaba, pero también, o sea, fue el desborde, o sea, realmente en ciertos momentos la agrupación iba mucha gente buscando este alivio, y realmente eso nos desbordó un poco, hasta que encontramos más o menos un sistema de ordenarnos, tener un día, pedirle a la gente que si iba a venir a la agrupación por un uso terapéutico, también tenía que asumir el compromiso de que para su uso terapéutico ese cannabis no se lo podíamos cultivar nosotros, sino que ellos tenían que empezar a cultivarlo, que nosotros los podíamos acompañar mientras ellos empezaran, entendieran cómo era el proceso de la planta, encontraran la planta que les parecía adecuada o que les daba el efecto que ellos querían encontrar en su cuerpo, el alivio que buscaban, la relajación por la noche o lo que fuera, que nosotros los íbamos a acompañar en ese proceso, pero que era inevitable que ellos tenían que cultivar para después poder abastecerse, y también que nosotros así poder ir abasteciendo a más gente, o sea, generar una rueda de colaboración donde la gente que quería participar o generar un intercambio, bueno, lo pudiera hacer, pero siempre con el compromiso ese. Si era un uso medicinal acreditado, que hubiese un profesional de la salud detrás que acreditara y acompañara a esta persona, que nosotros los íbamos a acompañar en lo que era el conocimiento de cómo cultivar la planta, cómo acceder a las variedades, cómo llegar a un buen puerto y finalmente cómo hacer el aceite de la mejor manera posible. ¿Y qué respuestas encontraste en esas personas a la hora de que le dijiste, no, o sea, esto no es inmediato, sino que la planta tiene un proceso y que no vas a tener tu medicina ya como ir a la farmacia
comprar y ya, a corto plazo, sino que tiene todo un proceso aparte de investigación con la planta, de que por ahí las primeras plantitas se te mueran, cómo, o sea, la gente quería una respuesta inmediata, está acostumbrada a un medicamento inmediato. En realidad, la propuesta de la agrupación es una propuesta política también, ¿no? De alguna manera. Nosotros no solo brindamos, queremos brindar o tapar un parche sobre el Estado y generar en esto una asistencia a las personas, sino que lo que nosotros buscamos es cambiar la perspectiva que tiene la gente respecto a lo que es una planta que está prohibida hace relativamente poco y que tiene mucho tiempo más de uso, y después brindar una manera que a nosotros nos parece la más segura, porque es la que hemos hecho durante un montón de tiempo, ¿sí? O sea, nosotros la herramienta del autocultivo es la que venimos practicando hace muchísimos años, y eso nos ha permitido a nosotros alejarnos del mercado informal e ilegal y centrarnos en lo que nosotros, abastecernos de lo que nosotros consumimos. Esa es la propuesta de la agrupación. Esto lo tenemos que llevar adelante a través de cambios en las leyes que hoy por hoy están en el ámbito penal persiguiendo a las personas usuarias de cannabis, ¿sí? Y a las personas que cultivan cannabis. O sea, hoy por hoy el mercado de cannabis está regulado ¿por quién? Por la ley penal. En este caso lo que nosotros tratamos de intervenir es a nivel legislativo, a nivel político, generando un movimiento, un grupo de acción que intervenga en esta ley. En esto es lo que nosotros estamos trabajando hoy, en generar el acuerdo, generar el consenso dentro de ese movimiento para llevar adelante un proceso de una regulación efectiva que realmente dé soluciones a la gente. La propuesta de la agrupación, por un lado, es esta, o sea, es el camino del autoconsumo, el camino del autocultivo. Que la gente tenga una exigencia que es real, porque la gente está acostumbrada a gestionar su salud yendo a una farmacia, comprando X medicamento y tomándolo en el momento inmediato. Sí, nosotros proponemos otra cosa. Lamentablemente hay gente que lo ha visto y se ha sumado a esta lucha y hoy por hoy somos más, y hay gente que lo ha visto de otra manera y ha tenido que enfrentarse, digamos, a la incertidumbre del mercado informal, donde existe desde aceite de calidad a precios altísimos hasta aceite malísimo a precios altísimos y toda la variedad que existe entre medio, ¿no? Nosotros frente a eso intervenimos con una propuesta. No hay propuestas mejores ni peores, esta es la nuestra, digamos, y es la que nos parece que a largo plazo nos va a permitir generar un cambio más general y más profundo. Perfecto. ¿Y cuáles, una última preguntita, cuáles crees que son las vías que ahora podemos utilizar para legalizar o regular o despenalizar el consumo? Sí, es importante entender que estas tres componentes son, digamos, parte y forman constitutivamente una solución al problema de lo que es el cannabis y las personas usuarias en Argentina. Por un lado, lo que es despenalizar, lo que nos permitiría es correr del ámbito penal el cannabis, eso es fundamental, y eso tendría que ya ser inmediato. Esto es lo que ya se reclamó hace 11 años ya, por medio de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Arriola, y que realmente nunca se puso de acuerdo en una ley. Eso en principio es sumamente necesario. Dejar de perseguir a las personas que cultivan en su casa para su consumo o que tienen algo para consumir encima, eso es de base, ya tendría que estar despenalizado. ¿Sí? Sí. Después sí es necesario avanzar en un modelo regulatorio. ¿Qué significa un modelo regulatorio? Es avanzar en una ley que establezca cuáles son las pautas por las cuales una persona puede participar del mercado de cannabis, ¿sí? O sea, tanto adquiriendo la sustancia como produciéndola, ¿sí? O sea, ¿por qué una persona? ¿Cómo sería el sistema de licencias? Para esto es muy importante generar un ámbito y un consenso realmente entre toda la sociedad civil o todo el tercer sector que está participando de esto, los clubes de cultivo, tener en cuenta que existen como experiencia en otros países y que realmente
han generado, y como dicen los españoles, un modelo de transición entre lo que es un estado de ilegalidad y la aplicación de cierto modelo que permitiría dar una pronta respuesta a través de estos clubes. Y después regular el mercado minorista, o sea, regular licencias o formas que esto permitan tener acceso a las personas que tienen sustancia y a la vez a las personas que cultivan hace mucho, que tienen una expertise respecto a esto, establecer un mercado, una industria que les permita desarrollarse. Realmente vemos también que es importante, no solo esto, o sea, no es solo la sustancia, cómo acceder, cómo al mercado, sino los impactos que va a tener las sustancias, sino ver también cómo intervienen desde el sistema de salud y no ya desde el sistema punitivo, o sea, a través del sistema penal del Estado, cómo intervenimos en las personas que hacen uso de sustancias, dándole una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que nosotros nos parece importante venir trabajando y de las cuales tratamos de incidir desde nuestro pequeño lugar, ¿no? O sea, nosotros no dejamos de ser una agrupación que interviene en una comunidad particular, que es la de Mar del Plata, con una particularidad donde sus socios son mucha gente mayor, donde vienen con una problemática concreta, que a la vez tratamos de intervenir en el marco general para que esto redunde en una solución a todos los usuarios y usuarias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por acercarte, y más que nada también por brindar el acceso, porque yo he ido y sé cuánta gente va, y bueno, de distintas edades, y ustedes la verdad han generado un acceso muy bueno en Mar del Plata, para visibilizar, para concientizar, y bueno, y para también brindar un aceite seguro, digamos, un cultivo seguro. Sí, lo importante es eso, generar formas seguras, formas democráticas, formas en donde no estén vinculado lo monetario para que la gente pueda acceder tanto a información como a un proceso para obtener lo que quiere, y a la vez tratar de poner sobre la mesa valores de solidaridad y colaboración donde tantas veces prima el interés particular y el individualismo. Tal cual. Gracias, Gaby. No, gracias, solo a vos.